What is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año, dando contexto, haciendo referencias y hablando de verdades que no solo son prácticas, sino son aplicables en nuestro día a día. El día de hoy continuamos con Marcos, estamos leyendo el capítulo 9, 10, 11 y 12 del Evangelio de San Marcos, del Evangelio de Marcos. Así que ya te la sabes. Si aún no has leído, ponle pausa al video, lee. ¿Por qué? Porque no nos vamos verso por verso, sino que en realidad solamente abordamos la escritura de un punto de vista general, hacemos ciertas referencias. Recuerda, ve estos videos como unas muletas, no como un resumen de lo que estamos leyendo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque quiero que te apoyes en este video para el contexto, para las referencias, para las verdades, pero también quiero que haya ese hambre en ti de leer, de escudriñar las escrituras por ti mismo y ver cómo Dios, en efecto, sigue hablando hasta el día de hoy a través de su palabra. Bueno, vamos a darle, asumo que ya regresaste, espero que ya hayas leído. En Marcos 9 al 12, en realidad vamos a ver que Jesús voltea las expectativas del Evangelio de cabeza. Nos enseña que la verdadera grandeza se encuentra en servir a otros y no en que otros nos sirvan a nosotros. Vamos a ver que los primeros serán los últimos y que su trono no es uno brillante, no es un trono grandioso, sino es una cruz. Entonces vamos a desglosar el por qué los discípulos estaban confundidos, cómo Jesús redefine el poder, el liderazgo y la autoridad a través de estos capítulos y en realidad a través de todo el libro de Marcos, a través de todo el Evangelio. Pero para eso quiero darte un poco de contexto. Recuerda, nuestra audiencia en el libro de Marcos son judíos romanos, son romanos, ¿verdad? La audiencia romana de Marcos estaba familiarizada con la brutal jerarquía de poder en el imperio. Estaban obsesionados con la jerarquía. Para ellos les importaba la posición. Para ellos era importantísimo la jerarquía. Es por eso que las enseñanzas de Jesús sobre liderazgo eran extremadamente radicales. No andaba con rodeos, era directo. Recuerda, hay un ritmo rápido en el Evangelio de Marcos y creo yo que es por eso. Recuerda la audiencia, ¿va? De hecho, la frase hijo del hombre que vemos en Marcos 10:45 y es una frase que vamos a ver repetida a través de todo el Evangelio de Marcos, hijo de hombre, se remonta en Daniel 7. Pero en lugar de conquistar, al referencia a lo que hace Daniel capítulo 7, Jesús dice que el hijo de hombre vino a sufrir, no vino a conquistar, vino a sufrir. Y en realidad ahorita vamos a hablar de lo que es la tesis, de lo que es la premisa, de lo que es el propósito del libro de Marcos. Ahorita vamos a ver por qué nos topamos con él en el capítulo 10, si no me equivoco. Ahorita lo vamos a leer. La confusión de los discípulos, recuerda, era profunda, arraigada, que estaban prácticamente casados, estaban obsesionados con esta idea, estaban profundamente confundidos y arraigados a la idea de que el Mesías iba a venir como un hombre fuerte, como un hombre con mucha autoridad, como un salvador, como un tipo de héroe. Recuerda, ¿por qué? Porque ellos estaban casados con la idea de que el Mesías iba a llegar a derrocar al imperio que los estaba oprimiendo, al imperio opresor, que en este caso era el imperio romano. Entonces, los discípulos, los judíos, los del pueblo de Israel estaban tan casados de que el Mesías iba a llegar nuevamente como un héroe, ¿verdad? Ellos estaban casados, estaban profundamente arraigados en esta expectativa, así que no podían imaginar a un Mesías que vino a servir a otros. Así que para ellos era radical que un Mesías vino no a derrocar al imperio, sino vino a morir. Para ellos, ponte en este aspecto. Ponte en estos zapatos por un segundo. Nadie quiere un Dios
que venga a morir. Nadie quiere a un Salvador que venga a morir por nosotros. Todos queremos un Salvador grande, poderoso, impotente. Queremos a un Salvador que nos pueda rescatar. Nadie quiere a un Salvador que va a venir y va a morir en una cruz. Nadie quiere un Salvador que va a venir a servir a otros. Todos estamos casados y todos estaban casados con esta idea. Es por eso que es muy importante poner esta mentalidad en contexto, porque vas a ver que los discípulos, tanto los maestros de la ley, no saben en realidad o la verdadera identidad y a todo esto, el verdadero propósito del Mesías como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente estaban casados con este Salvador. Sé que lo estoy repitiendo un poquito, pero quiero que te pongas esto en mente, ¿va? Así que Jesús sigue preparando a sus discípulos para su muerte. Es por eso que vamos a ver que constantemente, en más de 3 ocasiones, en estos solos 3 capítulos, vamos a ver que Jesús repetidamente predice su muerte y los discípulos están confundidos como una gallina sin cabeza. Jesús sigue preparando a sus discípulos para su muerte, pero ellos no lo entienden lo que Él está diciendo. De hecho, vemos algo tan hermoso como la transfiguración en el capítulo 9. Revela la gloria divina de Jesús, pero los discípulos siguen sin comprender incluso la misión de Jesús. También vamos a ver algo que quiero resaltar un poquito. Viene siendo en Marcos 9, capítulo 9, y en el versículo 42 nos hace una advertencia debajo del contexto de las palabras de Jesús a través de los ojos de Marcos, a través del testimonio, ¿verdad? De Pedro, en realidad. Vamos a ver en el capítulo 9, pero quiero ver algo bien rapidito. Capítulo 9, quería ver mis notas. Capítulo 9 y en el verso 42 dice: si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí caigan en pecado, sería mejor que te arrojen al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. En realidad, la palabra dura de Jesús en Marcos 9:42 hacia las personas, hacia el contexto, era sobre dañar a los niños. Eran especialmente relevantes para los lectores romanos como tal. Estas palabras van más allá, va más profundo. ¿Por qué? Porque en el Imperio Romano era famoso una actividad la cual se llama pederastía. Esa es una palabra fancy para pedofilia en realidad. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque en el Imperio Romano se practicaba de esta manera, que el hombre no era considerado acto de homosexualidad si el hombre era quien estaba dando y no recibiendo. Al tú estar recibiendo, eso te convertía en homosexual. Entonces, las reglas, la creencia, el contexto romano era un poco distinto, era muy distinto en realidad, y era normal para ellos. Entonces Jesús vino a decir: no, esto está mal. Entonces el contexto histórico y el contexto de estas palabras eran aplicadas en realidad a los lectores romanos, donde la pederastía era común entre ellos. Entonces dijo: hey, tenemos que parar esto. Esto no es permitido, esto en efecto es pecado, y si lo estás haciendo será mejor que, hey, te vuelvo a leer, si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí caigan en pecado, sería mejor que te arrojen al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. En realidad ese era el contexto. ¿Por qué lo resalto? Bueno, es una perla que podemos encontrar en la Escritura. Vamos a ver que Jesús voltea el liderazgo al revés. En Marcos 10,
En realidad Jesús enseña repetidamente que su reino se trata de servicio y no de poder, pero los discípulos siguen perdiendo el punto. En Marcos 10 hay una conversación muy peculiar que sucede entre Santiago y Juan. Le piden un favor a Jesús, es lo que vamos a ver en el capítulo 35 al capítulo 45. Vemos esta conversación que Santiago, Juan y Jesús están teniendo. Juan y Santiago le piden sentarse a la derecha e izquierda de Jesús en su reino, solo para descubrir lo siguiente. Te lo voy a leer primero. Dice: Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición?, preguntó él. Ellos contestaron: cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús les dijo: ¿no saben lo que piden? ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Cuál es esta copa? El darse como sacrificio vivo, ¿verdad? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento, el cual yo tengo que ser bautizado? Y estos amigos contestan, ¿ven cómo contestan? Claro que sí, contestaron ellos. Podemos. Entonces Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Aquí hace referencia a Marcos 15, 27. Nos vamos a ir rápidamente. Marcos 15, capítulo 15, versículo 27. Y dice lo siguiente: con Él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. En realidad, Juan y Santiago piden sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús en su reino, solo para descubrir después que esos lugares pertenecen a dos criminales crucificados junto con Jesús. Vemos aquí que el trono de Jesús es la cruz, ¿verdad? Y que Santiago y Juan no comprendían eso. Eso me fascina. Y también vamos a ver la tesis de Marcos en el capítulo 10, versículo 43 al 45. Dice: pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá de ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino vino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí vemos que Jesús voltea el liderazgo al revés. El que quiera ser grande debe de ser un servidor, debe de ser su servidor. El capítulo 43 de Marcos, el capítulo 10. Vamos a ver nuevamente, ya lo dije, pero cabe recalcar, Jesús predice su muerte 3 veces en esta sección: en Marcos 8:31, en Marcos 9:31 y en Marcos 10:33. Marcos 10:33, vamos a ver que Jesús predice su muerte, en realidad. Entonces, quiero que recuerdes, el día de ayer lo vimos. Marcos usa sándwiches literarios, ¿verdad? Usa este método de intercalaciones. Es un sándwich, es donde te da una historia, pero entre esta historia hay contenido entre el verso, ¿verdad? Esto se le llama intercalación, como emparejar la historia de la petición de Santiago y Juan con la crucifixión de Jesús, entre emparejar la historia de Jairo y la mujer del flujo de sangre con la identidad confirmar la identidad de esta mujer y confirmar que: hey, Jairo, yo no me puedo preocupar por tu hija, así que tú te preocupes por mis hijos como líder. Vamos a ver que Jesús continúa tratando de no dejarles saber, de no revelar su identidad hasta después de su resurrección a través del libro de Marcos. Y también vamos a ver que el momento que tuvo
El momento en Marcos capítulo 9, en el verso 7 al 9, vemos lo de la transfiguración. Vemos que Pedro quedó tan apasionado y tan conmovido por este evento que lo vamos a ver hablar, lo menciona más tarde en segunda de Pedro, capítulo 1 del 16 al 18, mostrando cuánto le impactó y cuánto le conmovió este momento que Pedro tuvo con Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué verdades puedo aplicar en mi día a día que son prácticas y son aplicables? Número 1, el liderazgo en el reino de Dios se trata de servir, no se trata de estatus. Jesús redefine la grandeza a través de una cosa, a través de la humildad. Número 2, el camino hacia arriba es hacia abajo. El trono de Jesús es una cruz, mostrando que el verdadero poder está en el ser sacrificado, en el sacrificio continuo. A eso nos llama, a tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. ¿Qué quiere decir eso? Que el caminar con Cristo es un caminar de sacrificio continuo, es un caminar de servicio, es un caminar de humildad. Número 3, a menudo vamos a ver que malinterpretamos los planes de Dios, así como los discípulos lo hicieron. Recuerda, confiar en su sabiduría requiere humildad, requiere entender que no lo sabemos todo. Y número 4, para terminar, la verdadera fe no se trata de influencia o posición, se trata de obediencia y servicio a los demás. Esa es la verdadera fe. Bueno, nos vemos el día de mañana. Seguimos en el capítulo de Marcos y vamos a darle con Tokio, vamos a darle con todo. Dios te bendiga, espero que este video te sirva, este contexto, estas referencias, y te sirva para seguir leyendo, para seguir escudriñando las escrituras juntos. Gracias por estar en este viaje conmigo, Dios te bendiga, nos vemos el día de mañana.